entre gobierno y oposición. Todo esto a la vuelta de la pausa comercial. Nietos amados, tendrán lo justo. Tercer retiro, cuarto retiro, quinto retiro y si es necesario, etcétera. ¿Cómo incorporar ahora un mecanismo que permita recuperar los ahorros retirados y por lo tanto proteger y mejorar las pensiones futuras? Esas fueron las razones que nos llevaron a presentar nuestro propio proyecto de ley. Prefiero sacar todo mi ahorro porque es plata mía, no es del gobierno. Lejos la diferencia del cuarto retiro. Por otro lado, yo creo que un bono universal también sería bueno. Le decimos pufi pufi a la cocina de Yasna. Mire, yo me imagino que aquellas personas que quieran seguir profundizando una crisis social, económica, no les interesa o no, a lo mejor no tienen la capacidad de colocar propuestas sobre la mesa. Hoy la diputada Giles se opone a que legislemos una renta básica universal de emergencia. No extraña. Recordemos que fue ella quien le dio los votos al gobierno para aprobar los miserables 65,000 pesos hiperfocalizados, mientras como oposición rechazábamos exigiendo renta básica universal de emergencia. Ya se está pagando el tercer retiro en algunas AFPs y ahora estamos hablando del cuarto, o cuando no, esa renta universal. ¿Qué va a ser más rápido? Se lo vamos a preguntar a nuestros invitados esta mañana. Nos acompañan Matías Walker, promotor de el primer retiro ya el año pasado, y también Gonzalo Fuensalida, que se encuentran con nosotros. Diputados, ambos, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué es más ágil? Porque eso es clave para la ciudadanía. Gonzalo Fuensalida. Hola, Amaro, Tonka, Sergio. Hola. Buenos días. Muy buen día. ¿Qué va a salir primero? Oye, yo creo que las dos cosas son rápidas. El tema está en que los retiros es plata de los trabajadores, las trabajadoras, que finalmente terminan pagando la crisis con ahorros que tienen. Y el rol solidario que tiene que tener el Estado, que se ha visto a través de los bonos clase media, IFE, con todas las críticas que se le pueden hacer, tiene que ir mejorando. Hoy día tenemos mucha mayor rapidez de llegar con recursos a las personas en base a la experiencia, pero también sabemos que esta pandemia no tiene fecha de término. ¿Diputado? Y posiblemente tengamos 6 meses que enfrentar bastante duro, por lo cual una renta básica de emergencia nos parece la forma adecuada de poder llegar a un 90% de la población o 94% de la población. Pero usted ha dicho que van a ser, las dos cosas son rápidas. Pucha, difiero de usted porque para llegar a un ingreso familiar de emergencia universal ha pasado casi un año, y en que ustedes se pongan de acuerdo quizás cuánto tiempo más va a pasar. Concretamente, yendo al grano, diputado Walker, ¿qué dice usted? ¿Qué puede salir más rápido? ¿Cómo podría llegar la ayuda más temprano? Y después podemos hablar de los matices, que es más conveniente o no, porque tenemos claridad que ya llevamos un año en pandemia, y entre que ustedes, insisto, se pongan de acuerdo, quizás cuánto tiempo más va a pasar. Bueno, y de hecho hace un año, Tonka, gusto saludarte, presentamos la propuesta como oposición de una renta universal de emergencia que esté por sobre la línea de la pobreza. Y por eso es que yo prefiero 1000 veces que el costo de la crisis lo pague el Estado y no lo sigan pagando los trabajadores con sus ahorros provisionales. La renta universal de emergencia es el único instrumento que puede llegar a todos los sectores, incluso a todos los millones de chilenos que ya retiraron todos sus ahorros provisionales, e incluso los casi 5 millones de chilenos que podrían quedar sin ahorro si es que todos ejercen su derecho al tercer retiro. Por eso es que me parece que están muy bien encaminadas las conversaciones que ha liderado la presidenta del Senado, Yanna Proboste. Me parece bien que el gobierno ayer haya accedido a algo que habíamos pedido, que esto llegara al 100% de las familias. ¿Y dónde están topando en el monto entre lo que propone el gobierno, son 100.000 pesos, y lo que propone la oposición es pasar la línea de la pobreza? ¿Es ese el tope en la discusión? Exactamente, Tonka. Esa es la diferencia. Nosotros proponemos que podamos superar la línea de la pobreza definida por el Ministerio de Desarrollo Social. Para poner dos ejemplos y que la gente nos entienda de qué estamos hablando. Si el IFE para una persona es de 100.000 pesos, de acuerdo a la línea de la pobreza son 176.000 pesos. En una familia de 4 integrantes serían 464.000 pesos en vez de 400.000 pesos. Y a eso ojalá se le pueda adicionar una bonificación especial
a las mujeres jefas de hogar. Sabemos que además hay cientos de miles de mujeres que han salido del mercado laboral, y también más recursos para las pymes para que puedan sobrevivir a esta crisis. Bueno, esta conversación tiene ribetes de conflicto, de batalla, de lucha de titanes, y queremos entregarles algunos contextos acerca de esta pelea, de este versus entre el retiro universal de emergencia y el IFE 3.0. Observen, luego comentamos. Nietos amados, tendrán lo justo. Tercer retiro, cuarto retiro, quinto retiro, y si es necesario, etcétera. ¿Cómo incorporar ahora un mecanismo que permita recuperar los ahorros retirados y por lo tanto proteger y mejorar las pensiones futuras? Esas fueron las razones que nos llevaron a presentar nuestro propio proyecto de ley. Son posiciones diametralmente opuestas que dan cuenta de una realidad que viven millones de chilenos, y es que la pandemia ha tocado el bolsillo de gran parte de las familias. Tuve una baja en mi sueldo porque nosotros trabajamos por comisiones, entonces igual me afectó. Yo soy madre soltera, tengo un hijo en la universidad y no califico para ningún bono. En lo económico ha sido una incertidumbre. Nosotros trabajamos en una pequeña pyme, ha sido un poco complicado. Tras la crisis política por el tercer retiro del 10%, gobierno y Congreso se abrieron a una negociación para una renta básica o bono universal. Por una parte, La Moneda prepara una propuesta para ampliar la cobertura del actual IFE, pasando del 80 al 100% del registro social de hogares, mientras parlamentarios opositores ya se adelantaron y presentaron su propia iniciativa. ¿Cómo mejorar la ayuda del Estado a las familias? Ese es el debate que se ha tomado la agenda política tras el tercer retiro del 10% y una amenazante presentación de una cuarta iniciativa del mismo tipo. Según la encuesta CADEM, el 61% prefiere ayuda estatal a través de bonos en lugar de un cuarto retiro desde las AFP. Una parte del cuarto retiro es una buena alternativa, ya porque no todos califican para los bonos que da el gobierno, pero por otro lado yo creo que un bono universal también sería bueno. Porque al final los bonos salen de la misma plata de uno y a las finales juegan con la plata de uno ellos. Y nada, pues prefiero mi plata porque al final mi plata se está perdiendo. Yo en el estallido social perdí 2 millones y sigo perdiendo plata. Prefiero sacar todo mi ahorro porque es plata mía, no es del gobierno. Entonces lo que él vaya a dar, no se sabe si la va a dar o no la va a dar. Lejos la diferencia del cuarto retiro, debido a que los bonos que se están planteando están súper limitados, súper condicionados, y mi experiencia personal ha sido que no encajo en ninguna de las posibilidades. El gobierno plantea ampliar el IFE. Los 100.000 pesos por persona mensuales ya no serían solo para el 80% del registro social de hogares, sino para el total de inscritos, cerca de 15 millones de personas. Pero en medio de la negociación, algunos parlamentarios de oposición se adelantaron y presentaron un proyecto propio, una renta básica universal, que en contraste a la del gobierno ofrecería montos equivalentes a la línea de la pobreza. Es decir, una persona recibiría 176.201 pesos y una familia de 4 integrantes más de 464.000 pesos, según los parámetros del Ministerio de Desarrollo Social. Claramente lo que tenemos que hacer es evitar que el costo de esta pandemia lo sigan pagando los trabajadores. Por eso creo que es importante y fundamental que podamos llegar con una ayuda, ya sea una renta básica universal o con un subsidio universal que cubra a todas las familias más vulnerables y a la clase media de nuestro país, por supuesto dejando fuera al 10% que más ingresos tiene en Chile. Por eso evitar los retiros claramente es una mejor opción. El proyecto de ley del gobierno tiene varios puntos que a nuestro juicio no corresponden, no vienen de la mano de la necesidad de entregar ayuda económica directa a aquellas personas que no están con fondos de pensiones y van directo, por lo tanto, a seguir profundizando un modelo que está fracasado en materia de pensiones. Creemos que el costo de la crisis no lo pueden seguir enfrentando los trabajadores con sus ahorros previsionales. Por eso es que hemos planteado desde abril del año pasado una renta universal de emergencia para el 100% de las familias del registro social de hogares. Pero lo más importante, que supere la línea de la pobreza. ¿Qué significa esto en lo concreto? Que si hoy día una persona que está en el registro social de hogares recibe 100.000 pesos por el IFE,
queremos que reciba 170.000, de acuerdo a los indicadores del Ministerio de Desarrollo Social. Pero esta propuesta, nacida de un amplio número de parlamentarios opositores, generó un inusitado debate sobre una nueva renta básica de emergencia. Le decimos pufi pufi a la cocina de Yasna. Mire, yo me imagino que aquellas personas que quieran seguir profundizando una crisis social, económica, no les interesa o no, a lo mejor no tienen la capacidad de colocar propuestas sobre la mesa. Un debate que ha abierto un fuego cruzado entre los integrantes del Frente Amplio y la diputada Pamela Giles, cuyos dichos también alcanzaron a la moneda. No falte a la verdad, diputada. Presentamos reforma constitucional para que las familias trabajadoras tengan una renta básica universal de emergencia ya. ¿Por qué no nos dedicamos a juntar los votos para aprobar este proyecto y así no seguir desangrando los ahorros de los trabajadores? Hoy la diputada Giles se opone a que legislemos una renta básica universal de emergencia. No extraña. Recordemos que fue ella quien le dio los votos al gobierno para aprobar los miserables 65.000 pesos hiperfocalizados, mientras como oposición rechazábamos exigiendo renta básica universal de emergencia. En la búsqueda de este acuerdo, la senadora Yasna Proboste ha jugado un papel fundamental en lo que se ha llamado la agenda de los mínimos comunes. La bancada del Partido Socialista va a respaldar la iniciativa que está impulsando la presidenta del Senado. Hay que sentarse y construir un camino común, no un camino de algunos. Además del IFE 3.0, la propuesta del gobierno es ayudar a impulsar las pymes a través de programas especiales e inyección de $1.000 millones. A pesar de que tenemos un año para hacerlo, en el primer día más de 3 millones de afiliados ya hicieron el trámite para solicitar su tercer 10%, y eso ya dice mucho en un país donde las necesidades se acrecientan y la discusión de las nuevas ayudas se entrampa con confrontaciones políticas y ministeriales. Quiero recoger en esa nota las palabras de Yasna Proboste. Hay quienes quieren reparar la situación de tantos chilenos, hay quienes sin embargo quieren complicar aún más también el panorama social. Sincerémonos, Matías Walker, ¿quién es quién en este naipe? ¿Quién está efectivamente complicando aún más con un quizá diseño político, más que aliviar a los chilenos? Bueno, yo creo que claramente, Amaro, respondiendo a tu pregunta, la diputada Pamela Giles está en un camino distinto. ¿Cuál Ella, es? en vez de buscar una renta universal de emergencia, está propiciando un cuarto retiro, que ya vemos que hay 5 millones de chilenos que no podrían tener un acceso y, como decían los entrevistados, tienen el inconveniente que es seguirle pidiendo a los trabajadores que soporten la crisis con sus propios ahorros. ¿Su motivación es política o su motivación es de reparo y alivio a los chilenos? Yo no quiero juzgar intenciones. Nuestra motivación es que el costo de la crisis no lo sigan pagando los trabajadores. Yo creo que la diputada Pamela Giles está sumamente equivocada de ponerse a pelear con todo el mundo en vez de concordar un gran acuerdo para llegar a una renta universal de emergencia. Ya estamos muy cerca, ya tenemos un avance. El gobierno accedió a llegar al 100% de las familias del registro social de hogares. Hagamos un esfuerzo adicional para que esto supere la línea de la pobreza y le llegue a más de 15 millones de chilenos durante mayo, junio, julio y agosto, en este invierno que va a ser muy duro para las familias chilenas. Queremos escuchar la voz ciudadana.